Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Titiano Rema y en este nuevo video continuaremos viendo la parte 3 de este libro que hemos estado estudiando, que hemos estado leyendo, que se llama Judaism, Strange Gods de Michael Hoffman. Esta es la tercera parte. Y bueno, como resumen del capítulo pasado, comentamos sobre el rabino Robert Goldenberg y su libro Talmud Back to the Sources. Lo citamos con su frase: el Talmud reveló al Dios hablándole a Israel, y así el Talmud se convirtió en el camino de Israel a Dios. También vimos que judaísmo es un término incorrecto para la religión antigua de Israel, ya que no tiene nada que ver con los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, tampoco con Moisés, etc. Puede ser correcto el término judaísmo si nos referimos a la religión de los fariseos, ya que judaísmo es una religión, como lo vimos en la parte pasada, como Jesús les dijo, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. O también dijo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Vimos también que judaísmo no es la religión del Antiguo Testamento, no es la religión que instituyó en el Antiguo Testamento. Vimos que ya no es una religión de la Biblia, vimos que ya es una religión del Talmud, o sea, de los escritos, de las tradiciones de los rabinos. Vimos también que apoyar el judaísmo moderno, o judaísmo rabínico de hoy en nuestros días, es apoyar a los que confrontaron a Jesús, es decir, a los fariseos. El Talmud es un libro codificado con la dialéctica talmúdica, de tesis, antítesis y síntesis. Esta codificación les ayuda a ellos para decir, bueno, es un libro solamente de los debates de los rabinos. El término judío no existía para denominar la religión israelita antigua. Incluso es un término, una palabra que no ni siquiera aparece al principio de la Biblia, es decir, en el Pentateuco. Pentateuco pues son los primeros 5 libros de la Biblia. Este término judío se empezó a utilizar en la Biblia mucho después. El término judío es correcto para denominar la religión de la tradición de los ancianos. Jesús le decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, y no le dejáis hacer más por su padre o a su madre. Citamos este versículo así, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y bueno amigos, continuamos con la parte 3 de este libro. En el libro cita el pasaje bíblico de Mateo 15, donde hay una refutación directa e incontrovertible en el Evangelio de Jesucristo de la falsificación inherente a la ley oral y sus tradiciones, que los fariseos y sus herederos afirmaban mentirosamente que era una enseñanza secreta de Moisés. Jesús contrasta la ley de Dios tal como la dio Moisés con la anulación de esa misma, esto es, la tradición de los ancianos, que después sería escrito por Yehudá Hanasi el compendio o la primera edición, así formando la Mishnah. Y después se fue formando el resto del Talmud, y sobre la cual la religión del judaísmo se basaría. Sin embargo, la amonestación de Cristo no fue echada por el liderazgo fariseo, y posteriormente surgiría toda una religión de hipocresía, fundada sobre estas tradiciones de los ancianos, y su falsificación de la palabra de Dios. Todo esto realizado en el nombre de Dios, su palabra y de Israel. Los teólogos judíos afirman que los rabinos antiguos enseñaron que la revelación otorgada a Moisés había sido entregada en 2 formas. Ojo amigos, mucha atención a esto. Una revelación más pequeña por escrito, es decir, ellos dicen que esto es la Biblia, y la más grande mantenida oralmente. Según ellos, esto es el Talmud. Muy interesante. Bueno, pues nos dice, los teólogos judíos afirman eso, que Dios entregó la revelación a Moisés de 2 formas. Una revelación más pequeña por escrito, que es la Biblia, y la más grande mantenida oralmente, o sea, el Talmud. Esta Torah oral, que había sido transmitida fielmente por los líderes de cada generación a sus sucesores, por Moisés a Josué, luego a los ancianos, luego a los profetas,
luego a los hombres de la gran asamblea, luego a los líderes de los fariseos y finalmente los primeros rabinos. Los primeros rabinos se veían a sí mismos como se ha enseñado como herederos de los fariseos. Esta supuesta transmisión de la Torá oral, o sea, la tradición de los ancianos desde Moisés hasta Josué y los profetas, fue desafiada por Jesucristo, quien no la llamó Torá, sino los mandamientos de los hombres que anulan la palabra de Dios y la doctrina de Dios. Jesús dejando muy en claro que la historia de la transmisión oral en sí misma es un fraude. Así es, amigos. ¿A quién preferimos creerle? ¿A lo que nos dice Jesucristo o a lo que nos dicen los rabinos? La historia de que Dios le dio a Moisés dos revelaciones, una de las tablas de la ley, o sea, la Biblia, y otra escondida en otras tablas, y que fue transmitida oralmente, es una gran mentira. Un invento engañoso para afirmar que Moisés emitió dos conjuntos de leyes, una escrita y pública, y la otra una tradición oral que era secreta. En toda la Biblia no hay nada que sustente esta impostura. Esta fantasía diabólica es la base del judaísmo moderno, y es esta ilusión dogmática la que distingue al judaísmo de la única fe basada en la Biblia, el cristianismo, que representa la continuación de la religión de Israel del Antiguo Testamento, ya que encuentra su cumplimiento profético en el Evangelio del Mesías de Israel, o sea, Jesús. La falsa afirmación de una tradición oral de los ancianos legada por Dios a Moisés es antibíblica y fue denunciada por Jesucristo mismo. Jesús de manera muy simple y directa iluminó el hecho de que si la tradición de los fariseos hubiera sido de Moisés, entonces los fariseos se habrían convertido en cristianos. Y citamos así la Biblia, Juan 5:46, porque si hubieras creído a Moisés, me habrías creído a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Cristo acaba de aniquilar en un párrafo la base de la religión del judaísmo moderno rabínico y su presunción de una tradición oral que les dio Moisés. Porque si tal tradición hubiera existido, habría testificado de Jesús. En cambio les dice sin rodeos que no le creen a Moisés. Jesús aplastó el mito fariseo de una tradición oral de los ancianos de inspiración divina. Así es, amigos. Y bueno, este es un agregado que yo quise poner. Es la definición de la Mishnah. Es de una página de esa religión. Es la definición que dan ellos. Dios le dio la Torá a Moshe en el monte Sinaí. Una parte esencial de la Torá son los preceptos que contiene. Junto con el texto completo de la Torá, Dios también le dio a Moshe la llamada Torá oral o transmisión oral. Esto es el Talmud. Las explicaciones de los preceptos que figuran en la Torá, llamada también Torá escrita o Pentateuco, o sea, amigos, la Biblia. Es decir que, además de los versículos de la Torá escrita, o sea, la Biblia, en los cuales los preceptos son mencionados de forma concisa, en el monte Sinaí Dios le enseñó a Moshe en forma detallada todas las explicaciones de cada precepto y todas las leyes referentes al precepto, que no figuran explícitamente en la Torá escrita. Luego, Moshe le dio al pueblo judío la Torá escrita, o sea, la Biblia, que eso viene en el pasaje bíblico, ¿verdad? Donde Moisés en el monte Sinaí les entrega las tablas de piedra de la ley de Dios. Y dicen ellos, y también comenzó a enseñar la Torá oral. De este modo, toda nuestra tradición fue transmitida de generación en generación durante miles de años. Mucho tiempo después, debido al peligro del olvido, el sabio Rabí Yehudá Hanasi, en el segundo siglo, reunió y compiló todas las enseñanzas de la Torá oral en una sola obra, la Mishnah. Por eso la Mishnah es el pilar de nuestra tradición judía. Ojo, aquí muy claro ellos lo dicen. Es lo primero que se debe estudiar de la Torá oral. Y es la base de la halajá, la ley judía. Las discusiones que los sabios realizaron para esclarecer las enseñanzas de la Mishnah fueron reunidas luego de la obra llamada el Talmud, en sus dos versiones, el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. Las conclusiones legales que derivan de la Mishnah y el Talmud luego fueron codificadas por las grandes autoridades rabínicas de nuestro pueblo, como el Rab Yitzhak Alfasi,
Rabí Moshe ben Maimónides y Rabbeinu Asher, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno amigos, pues esta es una definición que yo quise agregar para... Ya hemos comentado de la Mishnah, pero quise agregar esta definición para tenerlo bien claro. Y bueno amigos, otra cosa que quise agregar es de este rabino Robert Goldenberg, de su obra, de su libro The Origin of Judaism. En el glosario pues vienen las definiciones. Y miren, la definición de Moisés dice: el fundador de la religión judía y el agente a través del poder de Dios de la liberación de Israel de la esclavitud egipcia. Después de salir a Egipto pasó 2 veces 40 días en comunión privada con Dios en el monte Sinaí, y entregó la enseñanza, o sea la Torá, o sea la Biblia, que formaría la eterna base de la vida judía. Todas las formas posteriores de judaísmo afirmaron estar en consonancia con las enseñanzas de Moisés. Ojo, dice que todas las formas posteriores de judaísmo, incluso la Torá oral de los rabinos, se remonta a él. Dicen que el Talmud y la tradición de los ancianos se remonta a él, a Moisés. Pero Jesús dijo que no. Les dejo a ustedes a quien quieran creerle. La versión oficial escrita de la enseñanza de Moisés se encontró en el libro de Esdras, que Esdras trajo de Babilonia. Bueno, también esa es historia, otra historia que ellos dicen, ¿verdad? En el glosario también viene la definición del monte Sinaí. Y dice así: el lugar donde Dios le reveló la Torá a Moisés. La cita bíblica de la Biblia del Pentateuco es Éxodo 19 y 24. Después de que los antiguos rabinos desarrollaron el concepto de la Torá oral, se consideró que toda la tradición judía, la tradición de los ancianos, provenía de esta revelación de Moisés en el monte Sinaí. ¿Cómo ven esto? Solo que mucho había sido excluido de la Torá escrita, del Pentateuco, de la Biblia. Y bueno amigos, dicen que mucho de lo que reveló Dios a Moisés en el monte Sinaí había sido excluido de la Torá escrita, o sea de la Biblia, y que se lo dio aparte secretamente Dios a Moisés. Se fue transmitiendo esto oralmente de los líderes a los siguientes líderes y así hasta llegar a los fariseos. ¿Cómo ven esta fantasía? Aquí lo dice este rabino en este libro suyo. Continuamos con el libro. Y bueno, continuamos leyendo el libro de Michael A. Hoffman. El historiador francés Daniel Robs, en su estudio fundamental de Cristo y la Iglesia primitiva, escribe: de la definición talmúdica de varias observancias rituales podemos ver cuán justificados estaban los sarcasmos de Jesús. Por ejemplo, estaba prohibido comer en el día de reposo un huevo del cual la mayor parte había sido puesto por una gallina antes de que una segunda estrella fuera visible en el cielo. En el día sagrado era tanto un crimen aplastar una pulga como matar un camello. Aunque el rabino Abba Saúl concedió que uno podría apretar suavemente la pulga, y el rabino Samuel permitió muy ampliamente que uno le cortara las patas. También podemos ver en estos textos rabínicos su gran desprecio por la gente común, es decir, la gente del campo, los campesinos, o la gente del vulgo, como muchos les conocen, los Am Haaretz, hombres del campo, hombres sin estudios, que no gozaron del privilegio de conocer la ley. Y podemos entender cómo el evangelio, sembrado entre estos pestilentes intocables Amaretz, produjo una cosecha tan inmediata y poderosa. Daniel Robs, Jesús and His Times, ahí viene la cita. La condena farisea de la clase campesina israelita se pudo encontrar en Juan 7:43, la cita bíblica, que dice: hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos?
Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Aquí le están diciendo maldito es a la gente del vulgo, la gente sin estudios, los campesinos, la gente común, la gente sin estudios. Aquí vemos cómo los fariseos rechazaban a la misma gente común. Entonces, lo que nos dice Daniel Robs es que es muy claro cómo cuando Jesús predicó el evangelio, pues la gente del vulgo, la gente común, en este caso como los apóstoles, pues rápidamente se produjo una cosecha tan inmediata y poderosa y comenzó a propagarse el cristianismo. Los fariseos y los sacerdotes consideraban a los campesinos israelitas como unos patanes hundidos en la impureza ritual, y el líder fariseo Gilel los veía como subhumanos, granjeros arcaicos sin conciencia. Según el artículo titulado Am Haaretz de Diablotsky en la Enciclopedia Judía, la gente del vulgo encontró solo la repulsión más brutal de los fariseos, pero cuando se hicieron cristianos encontraron una bienvenida y afecto. La persecución de los israelitas cristianos por parte de los fariseos del primer siglo implica no solo la crucifixión de Jesús, sino también otros asesinatos, siendo los más notorios, por ejemplo, la lapidación de Esteban, el apóstol Esteban, el intento de asesinato de Pablo y, según Josefo, el asesinato judicial de Santiago el Justo, en la ausencia del gobernador romano. El judaísmo talmúdico es una falsificación venenosa. Establecer cualquier conexión entre una religión que contradice directamente la amonestación de Jesucristo de las tradiciones creadas por el hombre y la religión de Dios de Israel, no solo es irracional y no bíblico, sino que es una abominación. Si el judaísmo talmúdico fuera simplemente, habiendo rechazado a Cristo, una variante corrupta de la antigua religión de los israelitas, entonces no habrían despreciado, vilipendiado, denunciado, perseguido, golpeado y asesinado a los caraítas durante siglos. Paul Johnson, en su Historia de los Judíos, relata cómo, en el siglo 1100 aproximadamente, en el gueto judío amurallado de Constantinopla, había un muro interior que separaba a los miles de seguidores de la religión del judaísmo y su Talmud de 500 antitalmúdicos bíblicos caraítas. Que bueno, amigos, en capítulos pasados mencioné sobre los caraítas, que investigaran qué eran ellos. Y bueno, básicamente los caraítas pues son judíos que sí creen en el Antiguo Testamento y que rechazan todo lo talmúdico y toda la religión de las tradiciones de los ancianos y el Talmud. Aquí lo menciona en el libro Michael A. Hoffman. Los caraítas son una pequeña secta judía que intenta comprender y seguir el Antiguo Testamento, sin el Talmud y sin Jesús, claro. Ya en el siglo 700 de nuestra era, la autoridad del Talmud fue negada a favor de la supremacía bíblica por la secta de los caraítas. Sin embargo, los caraítas son odiados y perseguidos severamente por los seguidores del judaísmo rabínico talmúdico. ¿Por qué? Porque en la mayoría del judaísmo es talmúdico, no bíblico, y aquellos que reverencian las enseñanzas del Antiguo Testamento fuera de la óptica del Talmud son sus enemigos hereditarios. No se puede decir que una falsificación sea heredera de un artículo genuino. El judaísmo rabínico talmúdico no es la religión genuina de los israelitas bíblicos. Es totalmente ajeno a la revelación de la Biblia y de Jesús. Profesor Albert S. Lindemann, ahí viene la cita. Y bueno, aquí quise agregar esto sobre lo que es el caraísmo. Es la definición de caraísmo de Wikipedia. Y dice, el judaísmo caraíta o caraísmo, que significa basado en la lectura. Es un grupo religioso judío caracterizado por reconocer el Tanaj como única autoridad religiosa para fines de la halajá y su teología. O sea que se caracteriza por reconocer el compendio de la Biblia del Antiguo Testamento, que se llama Tanaj, y su autoridad religiosa para fines de la halajá, o sea de la ley, y toda su teología. Se diferencia del judaísmo rabínico, la principal forma de judaísmo en el mundo. Aquí está, muy claro, la principal forma de judaísmo en el mundo, pues es el judaísmo rabínico, que es lo que les comento. Como les comenté en los capítulos pasados, pues los caraítas ya no figuran para nada. Son muy poquitos. Y esta es la diferencia, que considera la Torá oral
y codificada en el Talmud, y otros trabajos subsecuentes como interpretaciones autoritarias sobre la Torá. Los caraítas sostienen que todos los mandamientos o mitzvot, o sea, preceptos, que fueron transmitidos a Moisés de Dios, están descritos en la Torá, o sea, en la Biblia, sin ninguna explicación o detalles adicionales. A diferencia de las tradiciones orales, como resultado, los judíos caraítas no aceptan como obligatorias las tradiciones escritas en la Midrash o Talmud. Bueno amigos, aquí vemos la definición de los caraítas, lo pueden buscar ustedes y van a ver que pues ya los judíos que leen la Biblia o el Antiguo Testamento ya no figuran. La gran mayoría son judíos rabínicos talmúdicos. Continuamos. Se puede decir que la religión del Dios de Israel es el cristianismo y no tiene raíces en la religión del judaísmo rabínico del Talmud. El judaísmo rabínico no solo es una perversión de la revelación original del Dios a la nación hebrea, es la religión misma de la anulación del Antiguo Testamento, una falsificación diabólica. Ahora bien, ¿qué compañerismo tienen las tinieblas con la luz? Ninguno. Cuando el teólogo presbiteriano conservador Douglas Jones dice, el cristianismo debe verse y sonar como el judaísmo, excepto cuando afirma explícitamente cambiar algo. Sin duda, de manera inconsciente y con buenas intenciones, está creando un error en las mentes de los cristianos entre las observancias practicadas por el Talmud de los rabinos y la antigua religión de Israel. Este es el defecto fatal del cristianismo moderno. Ellos rinden homenaje, ya sea pequeño o grande, o como sea, al atroz engaño de que hay una raíz bíblica en el judaísmo rabínico talmúdico. ¿Se puede decir que los cristianos que se convierten al vudú o a la santería tienen raíz cristiana? ¿Deberíamos sentarnos a los pies de los practicantes del vudú que antes eran cristianos para conocer mejor la iglesia primitiva? Los seguidores de Cristo que lo traicionan para seguir a dioses extraños, ya sea Pan, Zoroastro o vudú, ¿nos ofrecen alguna resonancia de herencia cristiana a los que debemos rendir homenaje o estudiarlos? La respuesta es un rotundo no. Estas personas dieron la espalda a Jesús, a su llamado de Dios mismo. Debemos solo orar por ellos. Esta es la receta para el desastre. Los israelitas que apostataron para seguir la nueva religión del judaísmo rabínico y sus dioses extraños, el Talmud, la Cábala y la adoración a uno mismo, no tienen más derechos sobre nosotros que cualquier otro adorador de ídolos. Y bueno amigos, yo quise agregar esta carátula de Wikipedia de Eugenio Soli. Es la historia de... Él fue el gran rabino de Roma durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, él se convirtió al catolicismo. Nació con el nombre de Israel Anton Soler, en una familia judía polaca. Fue nombrado gran rabino de Trieste en 1920. Enseñó lengua y literaturas hebreas en la Universidad de Padua. A partir de 1940 fue el gran rabino de Roma, o sea, estamos hablando de un judío estudioso y prominente. Durante la ocupación alemana que siguió al derrocamiento de Mussolini por parte del Gran Consejo Fascista, Soli se dedicó a intentar garantizar la seguridad de los judíos de Roma. Facilitó en muchos casos el ocultamiento y traslado de judíos a zonas menos peligrosas. Durante ese periodo conoció al Papa Pío VII. El 27 de septiembre de 1943, el coronel Herbert Kappler, jefe de la Gestapo en la Roma ocupada, exigió a la comunidad judía que entregara 50 kilogramos de oro en tan solo 24 horas, bajo pena de deportación a Alemania en caso de incumplimiento. La comunidad solo logró reunir 35 kilos del metal, por lo que Soli pidió ayuda a Pío VII para reunir el resto. El pontífice puso a su disposición la cantidad faltante. Y esta fue la respuesta del Vaticano. Que fuera antes de las 13 y le dijeron las oficinas estarán desiertas, pero 2 o 3 empleados lo esperarán para entregarle el paquete. No habrá dificultades. Soli volvió para informar al Papa que la cantidad de oro requerida ya la habían conseguido, en parte gracias al aporte de numerosas organizaciones católicas y de los párrocos.
En septiembre de 1943, Soli renunció al cargo de gran rabino, sin expresar motivos. La comunidad judía de Roma le propuso ser director del colegio rabínico, pero Soli no aceptó. Al recibir el bautismo en la Basílica de Santa María de los Ángeles, el 13 de febrero de 1945, escogió el nombre de Eugenio en honor al Papa Pío VII, cuyo nombre de nacimiento era Eugenio Pacelli. Y bueno, vemos la historia de este rabino que se convirtió al catolicismo. Muy respetable que se convirtió. Y bueno, seguiremos comentando sobre esto. Después de que se convirtió, publicó varias obras. Por ejemplo, El Nazareno, que habla sobre Jesús. La publicó en 1948. Entre otras obras que aquí las vemos. Y bueno, aquí está en la página católica la historia de él. La noticia del bautismo de este rabino, de la conversión de este rabino, causó un enorme estupor y provocó a la sinagoga de Roma un decreto de varios días de ayuno como expiación. Tal vez el mensaje principal de Soli que se desprende de la lectura de su vida es precisamente la conexión que existe entre la sinagoga y la iglesia. Yo creo que no hay conexión. La sinagoga era una promesa y el cristianismo es el cumplimiento de esa promesa. La sinagoga indicaba el cristianismo. El cristianismo presupone la sinagoga. Por eso, a pesar de la hostilidad que encontró en ambientes judíos, se preocupó por mejorar las relaciones entre hebreos y católicos. Es suya, por ejemplo, la primera iniciativa que llevaría a suprimir la liturgia del Viernes Santo en 1961, donde se hacía la expresión de pérfidos judíos. Dio como razón que pocos entendían ya su significado original, judíos incrédulos. Continuamos, amigos. The Roman Catholic Books de Fort Collins, Colorado. Este es el brazo editorial de una organización católica que se aferra a la antigua misa tridentina, por ejemplo. En la primavera del año 2000, un catálogo de 4 páginas de selecciones de la Compañía de Libros Católicos Romanos apareció como un encarte en el que el periódico papista insignia, The Wanderer, uno de los artículos anunciados en el catálogo fue una reimpresión de El Nazareno, que es el libro del Eugenio Soli, de la persona que vimos ahorita. Al recomendar el volumen, Roman Catholic Books declaró: los años que Soli dedicó a aprender idiomas antiguos y estudiar la Torá, el Talmud, el Midrash y otros textos sagrados judíos le dieron una ventaja sobre eruditos cristianos. Llegaron a la literatura hebrea como forasteros, pero Soli había vivido y expresado las palabras de los profetas y rabinos toda su vida. Por esta razón el libro de Soli está muy por encima de los innumerables comentarios bíblicos. El predominio de la idea errónea de que el judaísmo es la raíz del cristianismo es responsable de gran parte de la parálisis e impotencia de la iglesia actual. El profesor Israel Shahak de la Universidad Hebrea de Jerusalén y el profesor Norton Misbensky de la Universidad Estatal de Connecticut escriben: de todos modos, la Biblia no es el libro que determina principalmente las prácticas y doctrinas de los judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos más fundamentalistas ignoran en gran medida las partes principales de la Biblia y conocen algunas partes solo a través de comentarios que distorsionan el significado. El judaísmo, como llegó a ser conocido, no existía durante el periodo bíblico. Así es, amigos, pues la conversión de Eugenio Soli, muy respetable y qué bueno que se convirtió al catolicismo, pero ya después quiso acercar el cristianismo al judaísmo, y por más que era un estudioso del Talmud y el Midrash, pues no tienen nada que ver y no sirven de nada esos dos libros para entender la Biblia. Vemos que la Iglesia Católica recomendaba el libro El Nazareno de esta persona, Eugenio Soli, pero pues no sirve de nada, ya que no tiene nada que ver el Talmud, saber el Talmud o el Midrash para entender la Biblia. Y bueno, pues aquí el profesor Israel Shahak, que es de la Universidad Hebrea y es una persona muy preparada como el profesor Norton Misbensky, lo dicen ellos, ¿verdad? Ellos mismos lo comentan. La Roman Catholic Books no parece comprender el hecho de que la religión talmúdica no ayuda a la comprensión de la Biblia, y lo que es más importante, la verdadera comprensión del cristianismo. Una cosa es sugerir
que una habilidad de por vida con el hebreo es una ayuda significativa para la exégesis bíblica, y por supuesto se puede obtener tal facilidad a través del estudio diligente del idioma, desde una edad temprana, por lo que la ventaja no es de religión, sino de precocidad y pedagogía. Sin embargo, otra cosa es afirmar que la inmersión en el Talmud y el Midrash le da al erudito judío Soli una ventaja teológica sobre los eruditos cristianos, que avanzan su estudio de la palabra de Dios únicamente del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y la iglesia primitiva. Hacer tal afirmación es decir, en realidad, que estar familiarizado con un enorme compendio de mentiras y fantasías de los hombres es una ventaja sobre un investigador que se ha ceñido a la palabra de Dios, y para la erudición de aquellos exégetas cristianos que exponen la Biblia en fieles sometimientos a su autoridad divina. Como el Talmud, el Midrash sostiene la falacia rabínica de que la Biblia es deficiente e incompleta, que requiere la intervención de las tradiciones del Midrash, inventadas entre el año 200 y 1200, para ser entendido. La editorial católica ignorantemente recomienda el libro de Soli, porque el autor se empapó durante décadas de las imposturas y la carnicería de la tradición rabínica. La Roman Catholic Books muestra su ignorancia del carácter y el contenido reales del Talmud y el Midrash. Así es, amigos, pues lo que comentábamos ahorita, un grave error de la Roman Catholic Books o de cualquier otra persona o cualquier otra iglesia que recomiende estudiar el Talmud o citar el Talmud y el Midrash para comprender más la revelación de la Biblia, porque no tiene nada que ver. Incluso Jesús, pues ya vimos en capítulos pasados que confrontó a los fariseos por sus tradiciones de hombres. Esas tradiciones de hombres están escritas ahora en el Talmud. Y bueno, amigos, yo quise poner este agregado, es algo que yo busqué, que yo investigué. Es del libro de Israel Shahak y de Norton Misbensky, que es el capítulo 2 de Rise of the Haredim, Ortodoxos in Israel, que dice: como se mencionó anteriormente, la educación judía tradicional ortodoxa no incluye ningún estudio secular o humanístico. Vale la pena volver a enfatizar que esta exclusión de materias seculares incluye no solo matemáticas, todas las ciencias y lenguas extranjeras, sino también literatura hebrea, que incluye poesía, que trata sobre temas religiosos, gramática e historia judía. Por tanto, no es de extrañar que la poesía religiosa hebrea, incluso las obras maestras medievales, sean desconocidas para los Haredim. Los Haredim, amigos, son los ortodoxos, los que acostumbramos a ver con los churritos y el sombrero, que andan vestidos iguales. Solo los estudios sagrados, un término premoderno en el judaísmo, se enseñan con la mayor intensidad posible. Los estudios sagrados consisten principalmente en el Talmud y alguna literatura talmúdica posterior. En el nivel más alto de la yeshiva, una de cada 12 o 14 horas diarias de estudios sagrados se puede dedicar al estudio de la moralidad, que consiste principalmente en descripciones espeluznantes del castigo infligido por Dios en la vida de este mundo o en el infierno, incluso por las más pequeñas fallas de los mandamientos religiosos talmúdicos. Ni siquiera los mandamientos bíblicos, sino los mandamientos de la tradición de los ancianos, de los fariseos que ya vimos. Las enseñanzas de los profetas bíblicos, el libro de Job, de Eclesiastés y muchas otras partes de la Biblia, no se estudian ni en los jefes de la yeshivot o maestros, ni nada. Por lo tanto, los Haredim desconocen la Biblia. Lo único, excepto por el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Los Haredim conocen solo aquellas partes de la Biblia citadas en el Talmud, y solo dentro del contexto de la interpretación talmúdica. Los Haredim generalmente carecen de conocimiento de las partes principales de la Biblia. Esta falta de conocimiento constituye una fuente de las diferencias entre los Haredim y algunos otros judíos israelíes religiosos, así como de la mayoría de los seculares. Los estudiantes de la yeshiva o de las escuelas talmúdicas ortodoxas a menudo se ven privados de sueño. Después de cumplir 16 años, los estudiantes de la yeshiva se dedican al menos 12 o 14 horas al día para estudiar el Talmud. Las clases son ruidosas porque los estudiantes gritan sobre lo que están estudiando.
Estudiar en silencio se considera pecado. El caos es a menudo el resultado en el aula. Diferentes estudiantes a menudo gritan sobre diferentes pasajes de textos. Los estudiantes pueden hacer preguntas sobre los asuntos internos de lo que están estudiando, pero nunca sobre las suposiciones sobre las cuales se hacen las interpretaciones o sobre el mundo externo. Los estudiantes suelen estar aislados en un mundo del mundo exterior, especialmente del mundo secular. Los estudiantes tienen prohibido el contacto con los incrédulos, o sea, los que no creen lo mismo que ellos, el Talmud. Qué interesante, ¿no, amigos? Por eso es ridículo que la mayoría de los cristianos de hoy de nuestros días piensen que a lo mejor los ortodoxos, los que vemos en el internet, sean a lo mejor unos grandes estudiosos de la Biblia, ya que ni siquiera leen Biblia, leen el Talmud, y es lo único que estudian. Aquí, en este libro, aquí vemos la portada, el libro de Israel Shahak, ellos lo comentan. No es de parte de este canal de Titiano Rema, sino viene de esta fuente. Tómenla en cuenta. Y bueno, amigos, esta es la definición, la carátula de Wikipedia de lo que son los Haredim, los ortodoxos. Son los que vemos en la imagen. Y bueno, hay muchas corrientes de ortodoxos, pero créanme que la gran mayoría, pues es lo que ya comentamos, que se les conoce como ortodoxos o ultraortodoxos también. Vemos que de estos movimientos hay muchos movimientos sionistas. Y pues, como comentamos ahorita, pues no ven sobre otros temas, matemáticas o algún otro tema de cultura o que hable sobre otras culturas, sino están encerrados en una burbuja sobre sus cosas internas nada más. No les permiten estudiar cosas fuera de eso, lo cual pues los hace más ignorantes y más fanáticos. Tomen en cuenta eso, amigos. Y bueno, amigos, yo quise poner pues este video, aquí se los dejo, lo pueden buscar. Búsquelo, aquí está el canal donde lo pueden buscar y el nombre del video. Vean y escuchen y pongan atención lo que estos judíos ortodoxos talmúdicos dicen. No es este canal, Titiano Rama, el que lo dice, no es su servidor Titiano el que lo dice, son ellos mismos en este video, de su misma boca, de su misma viva voz, ellos comentando lo que son los gentiles o los no judíos para ellos. Nos ven como unos subhumanos y nos ven como simplemente unos animales sirvientes para la causa de ellos. Pero no me hagan caso a mí, no me crean a mí. Busquen este video, se los recomiendo. También les recomiendo este otro video, amigos. Es el profesor Avigdor Shinar. Es un experto en literatura judía. Él explica cómo el judaísmo, que fue formado desde el siglo II hasta el siglo VII, no es bíblico, sino producto de la tradición rabínica. Lo que hemos venido comentando, lo que hemos venido comentando del libro de Michael A. Hoffman, que ya vimos fuentes, el mismo libro de Michael A. Hoffman menciona fuentes, y aquí pueden buscar y googlear el profesor Avigdor Shinar y buscar este video que les pongo aquí en la imagen, donde él explica todo lo que es la tradición talmúdica, el judaísmo moderno, rabínico, y que no tiene nada que ver con la Biblia. Es un profesor muy preparado y una gran eminencia y muy respetado en Israel. Él mismo lo comenta y lo explica muy detalladamente en este video lo que es el judío moderno. Es ridículo como cristianos pensar, amigos, que el judaísmo de Israel, el judaísmo de hoy de nuestros días, es el de la Biblia y el del Antiguo Testamento. No tiene nada que ver ni con la Biblia, ni con Jehová, ni con Jesús, ni con nada de la revelación de Dios. Continuamos leyendo el libro. Barry W. Holtz, profesor del Seminario Teológico Judío de América y director del Centro de Investigación Melton del seminario, declara: la Biblia es reacia a decirnos las motivaciones, sentimientos o pensamientos de los personajes. Rara vez nos da detalles descriptivos de personas o lugares. Está compuesto por un estilo austero e intransigente. Por lo tanto, en el estilo lacónico de la Biblia encontramos una causa importante de la necesidad de la Midrash. El Midrash viene a llenar los vacíos, a contarnos los detalles que la Biblia deja fuera en broma.
¿Qué pensó Isaac cuando su padre lo llevó para ser sacrificado? La Biblia no nos dice, pero el Midrash la llena con sus descripciones, con descripciones ricas y variadas. ¿Por qué Caín mató a Abel? Una vez más, la Biblia guarda silencio. Pero el Midrash está lleno de explicaciones. ¿Qué tan alto era Adán cuando caminaba por el jardín? Busquen en la Midrash, no en la Biblia, esos detalles. Donde la Biblia es misteriosa y silenciosa, el Midrash viene a desentrañar el misterio. La Biblia a menudo declara asuntos de la ley, sin aclaraciones ni detalles. Los judíos observantes de hoy mantienen platos separados para la leche y la carne. Pero, ¿dónde se describe eso en la Biblia? De hecho, en ninguna parte. Fue el Midrash del judaísmo rabínico, el Midrash legal, el que definió las leyes. Y aquí está la cita de esta persona estudiosa judía. Es muy claro, ¿no, amigos? El Talmud o el Midrash, o más bien el Midrash que forma parte del Talmud, está lleno de fantasías y debates de los rabinos y tradiciones de los rabinos y reglas y leyes que hicieron los rabinos, que no vienen en la Biblia. Ellos dicen que la Biblia está obsoleta, que está incompleta, que no da tantos detalles, y ellos vienen a llenar esos detalles. Me suena muy tramposo esto, ¿no lo creen? Bueno, lo dejo a su consideración. Continuamos leyendo el libro, amigos. El teólogo presbiteriano Douglas Jones asocia al antiguo Israel con el judaísmo, lo que agrava aún más el mito contradictorio de una tradición judeocristiana. Douglas Jones es el teólogo presbiteriano que citamos capítulos atrás. Que el protestantismo moderno anuncie que Abraham es el padre del judaísmo y del cristianismo es proclamarlo padre de los fariseos y su tradición de los ancianos, contradiciendo el corazón mismo de lo que Jesús proclamó a los fariseos en el libro de Juan capítulo 8. Según el Oxford English Dictionary, la cristiandad existió durante 1494 años antes de que este término judaísmo fuera siquiera acuñado en inglés. Sin embargo, los cristianos modernistas asignan este nombre judaísmo a la antigua religión israelita de Yahvé, de Jehová, lo cual esto es un error, amigos. Bueno, está bien. ¿Y qué? Podría ser la respuesta moderna, descuidada y perezosa. Es solo una palabra. Pero como dice William N. Grimstad en su obra magistral Talk About Hate, necesitamos llegar al fondo del hecho de que el 90% de lo que es un teléfono descompuesto no tiene nada que ver con la contaminación del agua o la contaminación del aire, sino con el error y la contaminación de las palabras. De hecho, el uso indebido de las palabras en esta era de los medios digitales y del infoentretenimiento tiene repercusiones que van mucho más allá del ámbito académico. La precisión es de vital importancia, y no seleccionar la palabra o el término exactos para una cosa puede engañar a naciones enteras durante generaciones. La sustitución del judaísmo por israelita es quizá uno de los ejemplos más espectaculares de este proceso perjudicial en acción. O también Torah por Talmud, ya que es necesario diferenciar esas dos cosas. Ok, muy bien amigos, ¿qué opinan? Muy interesante, ¿no creen? Nos hace pensar y reflexionar sobre lo que es esta religión talmúdica moderna, rabínica, y lo que es la antigua religión de Israel. No tiene nada que ver. Pero seguiremos leyendo este libro, muy interesante. Espero que estén muy bien, les mando saludos, espero que les haya gustado este video. Y bueno amigos, aquí terminamos este video. Es muy interesante todo lo que hemos estado leyendo en este libro. Espero que les esté gustando mucho y les mando un gran saludo. Hasta luego.